invitar que abra su Biblia si usted ya está listo para el mensaje de esta mañana. Y estamos entrando al último capítulo de Romanos. ¿Puede usted creerlo? Estamos por terminar Romanos. Sé que algunos quizás están alegres diciendo, ¡ay, finalmente! O quizás otros estén diciendo, ¡oh, no, tan bueno que estaba Romanos! Espero que hayamos aprendido mucho porque Romanos nos ha enseñado tanto. Gracias a Dios que Él nos enseña a través de su palabra. Pero hoy comenzamos a descender ya el avión, ¿no? Y estamos por aterrizar porque ya estamos comenzando el último capítulo de Romanos, capítulo 16. Así que yo le voy a invitar que abra su Biblia ahí, Romanos 16, y vamos a leer los primeros 16 versículos, es donde vamos a estar el día de hoy. ¿Está listo? Vea lo que la palabra del Señor dice. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo, dice Pablo. Y mis hermanos, entre paréntesis, aquellos que están pensando en tener hijos, escucha la lista de los nombres, aquí pueden escoger algún nombre para sus hijos. Versículo 3, saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5, saluden también a la iglesia que está en su casa, o sea, en la casa de Priscila y Aquila. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, y quizás ya en la mente de muchos de los que están aquí en este auditorio están pensando, ¿qué es esa lista de nombres raros? ¿Qué vamos a aprender de todo eso, de esos nombres? Señor, tu palabra fue escrita y fue inspirada por tu Espíritu Santo, y todo lo que está en ella es útil para enseñar, redarguir y vivificar. Y sabemos que tú nos vas a hablar el día de hoy a través de este pasaje de la palabra del Señor. Abre nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros corazones para recibirla, pero sobre todo, Señor, para que nos ayudes a ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, gracias por esa lista de personas que acabamos de leer, Señor, que aunque son nombres raros, Señor, te doy gracias por cada uno de esos hermanos que te fueron fieles, Señor. Fieles a ti, fieles a su obra, a tu obra, Señor. De igual manera, ayúdanos a aprender de ellos y de lo que tú nos quieres hablar. Guíanos en este tiempo para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este pasaje, al igual que, no sé si usted ha leído las genealogías en los evangelios, de repente hay una gran lista de nombres y usted quizás ha de pensar,
Y este montón de nombres, ¿para qué? ¿Qué aprendemos de la Biblia de eso? Estos pasajes de la Biblia, usted entendemos y todos estamos de acuerdo que toda la Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? Entonces, no es que a Pablo simplemente se le ocurrió hacer esto al final de la carta, sino por inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribe este pasaje y hoy vamos a aprender algunas cosas interesantes e importantes para nosotros como iglesia. Pero estos pasajes son de esos pasajes que no los puedes ver tal como está ahí y simplemente irte a casa. Estos son de los pasajes que necesitas darle otro ángulo tridimensional para entender lo que Dios nos quiere enseñar a través de esas cosas. Por ejemplo, usted ha visto esas imágenes ópticas que a veces tú dices, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Por ejemplo, vea la primera. ¿Quién puede ver qué hay ahí? Una pareja, ok. Un bebé, muy bien. Bravo los que dijeron bebé. Ustedes ya están alistándose para el mensaje. Vea la segunda. Interesante, ¿cierto? Cómo la mente nos ayuda o de repente nos puede engañar a mirar algo que no está o ayudarnos a realmente ver lo que está ahí. Y vea la última. ¿Alguien ve el rostro que está ahí? No la de las niñas, hay un tercer rostro. ¿Alguien ve el rostro? Cierto que es difícil a veces mirar, pero ahí hay un rostro, un tercer rostro. ¿Lo ven ahora como reflejado en el cuerpo de una de las niñas? Bien, muchas gracias a los de Miria que nos ayudan con eso. Pero eso es lo que este pasaje también es. No solamente podemos ver la lista de nombres, sino lo que Dios quiere es que realmente quiere enseñarnos una verdad espiritual. Pero ¿qué desea Dios enseñarnos en estos versículos? Dirá usted. Y yo también me preguntaba cuando empezábamos a estudiar esto. Y lo que realmente hay en estos versículos, hermanos, es una enseñanza que todos como iglesia necesitamos aprender. Las personas que se mencionan en este pasaje, y van a haber otras que se van a mencionar el próximo domingo, no se lo pierda. Las que se mencionan en este pasaje el día de hoy, mis hermanos, debe de motivarnos, animarnos, para que nosotros, ojalá podamos llegar a ser como alguno de estos personajes. Dios desea usar a su iglesia, y creo que Dios desea usar a Crossroads el día de hoy, en este tiempo, para glorificar su nombre, pero también ya hemos hablado en las semanas, o las últimas par de semanas, acerca de que otros también conozcan acerca del Señor. Pero como hemos ido aprendiendo, los demás no van a aprender acerca del Dios que nosotros adoramos y creemos, a menos que primero nosotros sepamos cómo aprendamos a vivir realmente el Evangelio. Y de eso se ha tratado los últimos par de meses en el libro de Romanos. Y hay cosas que son importantes para Dios, y en este pasaje vamos a ver por lo menos 3 cosas importantes que queremos compartir con ustedes. Una de ellas que vamos a ver es el rol de la mujer en la iglesia. Las hermanas veo que ya pusieron atención. La diversidad es importante para Dios y sobre todo la unidad es importante para Dios. Y yo quiero compartir estas 3 cosas a través de este pasaje que vamos a ir. Y no vamos a profundizar en todos los personajes o nombres que se mencionan aquí, pero vamos a ver algunos de ellos. Por eso nuestro primer punto el día de hoy, mis hermanos, es que nosotros valoremos, aprendamos a valorar a las mujeres piadosas en el servicio del Señor. Valoremos a las mujeres piadosas en su servicio. En la cultura que era dominada, en la cultura cuando este texto se escribió en el primer siglo, mis amados, era una cultura dominada y un tiempo dominado por hombres, mis amados, de esa época. Realmente la mujer, mis hermanos, en aquellos tiempos no tenía mucha dignidad, no tenía un decir, no tenía un lugar. Realmente quien vino a restaurar nuevamente el puesto y el lugar de la mujer fue Cristo Jesús.
Cristo Jesús fue el primero que empezó a darle, a traer nuevamente la dignidad, el lugar que se merece la mujer. Y desde entonces la iglesia ha tratado de también, igual que Jesucristo, darle ese lugar a la mujer. Es el evangelio, mis amados, quien ha traído el lugar para la mujer. Y es interesante que de 29 nombres que se mencionan en este pasaje que acabamos de leer, del 1 al 16, una tercera parte de ellos son nombres de mujer. Si nosotros no ponemos atención a eso, hay algo mal con nosotros. Una tercera parte de estos personajes que Pablo menciona en esta lista son precisamente mujeres. Por ejemplo, en el versículo 3, él menciona a una mujer que se llama Priscila. Dice él que ella es una colaboradora en Cristo, expuso su vida por el evangelio, dice. Ella y su esposo, Aquila, tenían una iglesia en su casa. En el versículo 6 menciona a María, una mujer llamada María. Dice que ha trabajado mucho por ustedes. Versículo 7, él menciona a Junias, quien era la esposa de, déjeme ver, versículo 7, gracias, Andrónico, para que le ponga a su hijo así, Andrónico. Esta era una pareja, mis amados, de misioneros. Cuando usted estudia su vida, era una pareja de misioneros que posiblemente vinieron a Cristo mucho antes que Pablo. Es más, dicen los expertos que es posible que esta pareja de misioneros de Andrónico y Junias conocieron a los apóstoles que anduvieron con Jesús, y es posible que conocieron a Cristo a través de ellos, y ellos comenzaron a predicar el evangelio antes que Pablo. Después Pablo menciona en el versículo 12 a Trifena y a Trifosa. Trifena y Trifosa, según los expertos, eran hermanas, inclusive se cree que eran hermanas gemelas. Dice que ellas eran obreras del Señor, obreras del Señor. Después menciona a Pérsida, querida hermana que ha trabajado mucho en el Señor. Después miramos en el versículo 13, él menciona, aunque no por nombre, a la mamá de Rufo. Más adelante vamos a ver quién es Rufo. A la mamá de Rufo. Dice que inclusive, dice Pablo en el 13, que dice también a su madre, y dice, y mía, dice Pablo. Pero realmente la madre de Rufo no era la mamá de Pablo. Pero él dice y se expresa así de ella. Tú sabes, usted sabe, yo me acuerdo, yo tenía muchas mamás, ¿no? Yo tenía una mamá, pero ahí en la vecindad, siempre andaba yo en la casa de mis amigos. ¿Y qué hacían las mamás de mis amigos? ¿Cierto? Nos daban de comer, nos daban consejos. Inclusive hay por ahí una vecina que siempre me estaba regañando, parecía así mi mamá. Entonces, por eso Pablo se expresa de ella así, porque quizás en algún momento ella cuidó de Pablo. Y después dice, en el versículo 15 menciona a Julia y a la hermana de Nereo. Wow, varias mujeres en esta lista final en el libro de Romanos. Pero la que resalta, creo yo, de esta gran lista es con aquella que comienzan los primeros 2 versículos. El capítulo se abre, Pablo diciendo, les recomiendo a nuestra hermana Febe. Febe pareciera ser que tiene un lugar central en todo esto. La mayoría de expertos piensan que ella fue la que llevó la carta de Romanos a la iglesia de Roma. Que Pablo le entregó a Febe la carta y dijo, Febe, aquí está la carta para la iglesia de Roma. Asegúrate que esta carta llegue a ellos para que pueda ser leída. Y los expertos creen que fue Febe la que transportó, llevó la carta a Roma, esta carta que ahora nosotros, usted y yo, estamos leyendo también aquí. Probablemente esta mujer era una mujer de negocios,
con un estatus socioeconómico alto, y escucha bien, y soltera. ¿Ah? Para que algunos hombres solteros agarren visión. Sabemos que ella, por lo que Pablo dice y también la historia, ella era miembro de la iglesia de Cencrea, dice. Cencrea era un lugar que estaba junto o cerca de Corinto. ¿Se acuerda la carta a los Corintios? Y ella también parecía que tenía comunión, o sea, como que visitaba también la iglesia de Corinto. Pero también implica que este personaje, Febe, tenía un puesto de responsabilidad en la iglesia. Es más, Pablo lo dice ahí. Ella servía dentro de la iglesia. Y aquí es donde comenzamos, nosotros necesitamos comenzar a pensar y aprender cuál es la aplicación para nosotros. Porque al mirar esto, necesitamos entender que Dios espera, mis hermanos, que todos nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, estemos sirviendo de alguna manera en el cuerpo de Cristo. Estemos sirviendo la iglesia local. Hoy en día, una generación o las generaciones nuevas se han, gracias a Dios por el corazón de ellos, pero se han dedicado a mirar dónde están las injusticias, les llaman ellos, para dónde poder entonces hacer justicia social. Y entonces dicen, ahora más que nunca se protege el medio ambiente, hoy más que nunca se protege a los perros y a los gatos, hoy más que nunca se protege todo lo que está allá afuera. Y muchas veces algunas de esas cosas se pueden filtrar dentro de la iglesia, donde estamos más pendientes de todo lo que está afuera y dejamos de servir y amarnos y servirnos los unos a los otros. Bíblicamente lo que Dios nos llama a hacer es primero servir a la iglesia, a nuestros hermanos, los unos a los otros, y después ir, por supuesto, a servir a la comunidad. Pero me encanta que Pablo comienza y habla de Febe como la hermana, dice, en Cristo, y como una diaconisa, dice. Ese término diaconisa viene, por supuesto, del diácono en el griego, en el original, que simplemente quiere decir un servidor, en este caso en ella una servidora, ¿no? Y en la iglesia primitiva y bíblicamente nosotros reconocemos aquí en Crossroads que el diaconado existe principalmente para servir y cuidar de los demás. Ustedes hace unos días atrás o semanas atrás nosotros le presentamos a nuestros diáconos en español. Tenemos como iglesia alrededor de 40 diáconos. Ellos básicamente son una extensión del pastor, porque donde ya el pastor no puede estar con tantas necesidades en la iglesia, a veces el pastor no puede, mis hermanos. Me puede dar un infarto un día de estos si estoy en todo. Entonces los diáconos vienen y entonces empiezan a servir a aquellas necesidades que hay dentro de la iglesia. Entonces bíblicamente estaban para servir primeramente a las viudas. Estaban para servir a los enfermos, necesitados, inclusive a los que estaban encarcelados. Y habían muchos de ellos en la primera iglesia. A medida que la iglesia estaba creciendo, muchas de estas necesidades estaban surgiendo. Inclusive vemos en Hechos 7 que llegó un momento en que algunas de las viudas estaban no siendo realmente servidas de la mejor manera. Y entonces ahí es cuando los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, dicen, y llenos de sabiduría, dicen, vamos a escoger hombres, ¿verdad?, que sirvan en esto. Pero a medida que la iglesia va creciendo, no solamente empezamos a ver a hombres, también vemos mujeres siendo parte de este servicio. Y entonces aquí vemos a una de ellas, Febe. Entonces miramos a través del Nuevo Testamento, empezamos a ver mujeres sirviendo dentro de la iglesia. Y usualmente cuando vemos a través de las escrituras, las mujeres ministraban principalmente a otras mujeres, y también los hombres, por supuesto, a los hombres. Y ciertamente miramos las mujeres discipulaban a otras mujeres y ayudaban, instruían y cuidaban también de los niños, mis amados.
como iglesia aquí en Crossroads, mis amados, reconocemos el papel de la mujer. Y como iglesia estamos trabajando para que bíblicamente continuemos dando espacio para que nuestras hermanas tengan lugares dentro inclusive del diaconado, para inclusive aquellas hermanas que han estado discipulando y esa persona dijera, yo me gustaría que la hermana que me estado discipulando me bautizara. Queremos ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto a eso también, mis amados. Nunca como iglesia queremos simplemente mantenernos bajo la tradición eclesiástica, más bien queremos caminar bajo la teología y bajo la verdad de la palabra de Dios en todas las cosas. Ahora bien, aquí en Crossroads, para que estemos claros, porque veo que aquí de repente algunos hermanos puedan estar pensando, ¿qué está diciendo el pastor? Entonces que el pastor que se va a ir y va a poner a una mujer a ser el pastor de la iglesia, o que no, déjeme darles un poco de paz. Aquí en Crossroads creemos y seguiremos creyendo bíblicamente que el ministerio del pastorado, la predicación de la palabra del Señor y la responsabilidad de liderar a la iglesia ha sido dada por Dios. Esa responsabilidad ha sido dada por Dios a nosotros los hombres. Y aquí en Crossroads creemos eso. Pero también creemos que Dios ha dado dones y talentos a nuestras hermanas. Y como iglesia no queremos impedir que lo que Dios esté haciendo y dando a nuestras hermanas ministerialmente y en sus dones y talentos que Dios les está dando. Queremos como iglesia más bien abrir espacios dentro de la iglesia local para que ellas puedan también ser usadas por Dios de la manera que Dios desea usarles. Inclusive si un día tenemos algo y una hermana tiene una palabra del Señor en cuanto a compartir. Cuando digo palabra del Señor estoy hablando de esta palabra del Señor. No se me vaya a parar diciendo el Señor dice, porque eso no es así. Pero si tiene una palabra del Señor para compartir con nosotros, por supuesto queremos escuchar lo que Dios está dándole a nuestras hermanas también. Queremos que ellas encuentren su lugar, que puedan y deban tomar liderazgo en ministerios significativos dentro de la iglesia local, dentro de las misiones de la iglesia, de una manera, por supuesto, tomar sus roles bíblicamente apropiados, mis amados. La mitad de nuestro personal aquí en Crossroads son mujeres. El versículo 2 dice, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que le ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo, dice Pablo. En otras palabras, Pablo dice, cuando llegue Febe con la carta, por favor atiéndanla bien, recíbanla bien y cualquier cosa que ella necesite, por favor, désenla. Me encanta cuando Dios me permite viajar a otros lugares, sobre todo cuando es algo ministerial, cuando voy a otros países. Me encanta porque cuando llego, a veces voy y sin conocer a nadie en ese país, llego, pero me encanta cuando en el aeropuerto hay una persona con mi nombre así, Carlos Rodríguez, ¿no? Y entonces yo ya como que ya puedo respirar porque no sé ni quién me va a recibir, ¿no? Hasta me pueden matar en uno de esos lugares. Pero me encanta cuando ya llego y me están recibiendo en el aeropuerto. Y dice, Pastor Carlos Rodríguez, sí, claro, yo soy. Oh, bienvenido, ¿no? Y me atienden también. Y le voy a decir lo que más me encanta. Cuando entonces me ponen en ese carro, me dicen, Pastor, lo vamos a llevar a comer una comida típica de este país. Eso me encanta, siempre me encanta. Me encanta viajar para probar las comidas típicas de los países. Así que si usted quiere que yo vaya a su país, dígame quién me va a recoger y dónde está la mejor comida de su país. Pero me encanta y lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo. Dice, cuando Febe llegue, por favor recíbanla bien, llévenla a comer la mejor comida romana que tengan ustedes ahí, ¿verdad? Entonces, es interesante cuando dice que le ayuden en cualquier asunto que ella pueda necesitar.
Esta es la idea de estar listos y ser prácticos a la hora de servir a otra persona, mis hermanos, a otra persona que tiene una necesidad. Inclusive, hermano, muchas veces es simplemente es orar. No seamos como aquellos que dicen, ay, de veras, voy a orar por ti, y se van. Y después pasa el lunes, el martes, miércoles, jueves, y nadie oró por esa persona. No, si se le va a olvidar, hermano, mejor ore por esa persona en ese momento. Seamos listos y prácticos para entonces ayudar y bendecir a la otra persona. Creo que es seguro asumir que Febe era una mujer que ayudaba mucho, quizás financieramente, aparte de su servicio a la iglesia, que Pablo por su fidelidad también quería bendecirla. Por eso él la recomienda y por eso él dice lo que dice aquí en la carta, que por favor le ayuden, que por favor la atiendan, que por favor estén listos para lo que ella necesite, ¿no? Porque ella era una mujer también que había dado no solamente a la iglesia, pero también inclusive personalmente a Pablo. Una cosa es segura, mis amados, cualquier forma en que decidamos servir, hombres y mujeres, quiero decirle que su servicio tiene un valor eterno ante los ojos de Dios. Así es que ya sea con niños, ya sea con jóvenes, ya sea a la entrada en nuestro equipo de primera impresión, ya sea en la alabanza acá arriba, los que toman fotos, cualquiera que sea su servicio. ¿Ha visto los hermanos que andan en esos carritos en el estacionamiento? Dicen, ellos llegan a las 7 de la mañana. Usted quizás todavía dormido, algunos de ustedes. Y ellos ya a las 7 de la mañana ya andan poniendo las banderas. ¿Usted ha pasado que hay banderas a todo alrededor del campus? No, esas no se ponen solas, mis hermanos. Hay gente que viene a las 7 de la mañana a poner los banderines, a estar listos, los conos que aquí, y estar listos para que nosotros podamos venir y adorar al Señor. Cualquiera que sea el servicio que tú des al Señor, mis amados, tiene un valor eterno ante los ojos de Dios. Entonces, es seguro decir que no podríamos hacer o tener iglesia sin nuestras hermanas mujeres. Por lo tanto, mis amados, debemos de celebrar los dones y talentos, ministerios que nuestras hermanas tienen cuando se usan correctamente y en el contexto correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Mis amados, yo doy gracias a Dios por mi esposa Anielka. Mis amados, ella no es pastora, ¿ok? Yo entiendo que algunos le dicen pastora, pero ella es la esposa del pastor. Ella no es pastora. Pero doy gracias a Dios por los talentos y la gracia y sabiduría que Dios le ha dado a mi esposa. De una manera, con una pasión y amor para ayudar a otras mujeres o a otras personas en diferentes maneras. Mi amor, yo te honro y te doy gracias a Dios por tu vida. Pero no es la única, mis amados, porque también está Marisol, está Julia allá atrás, está Leti. ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina aquí? Está Cristina allá atrás y Jenny. ¿Dónde está Jenny? Por allá anda Jenny tomando fotos quizás o sirviendo, o allá está atrás también. Estas son las esposas de nuestros líderes, mis amados, que con amor también no solamente apoyan a sus esposos, pero ellas mismas lideran de diferentes maneras y sirven dentro de la iglesia para que usted y yo podamos tener iglesia, mis amados. Doy gracias a Dios por Gloria y su esposo William que lideran nuestro equipo de primera impresión, mis amados. Doy gracias por mi hermana Meche, mis amados, una mujer que Dios la trajo a nuestra congregación servicial, llena de amor para guiar y ayudar a otras mujeres. Muchas gracias, la honro, mi hermana. Gracias por ustedes. Ingrid, cada vez que se necesita servir, tú eres la primera que digo, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Te honro, mi hermana, y honro a cada una de mis hermanas que están aquí, que sirven de una u otra manera, no solamente a este cuerpo, pero a la iglesia del Señor. Yo las honro. Denles un aplauso a todas esas mujeres. Entonces, ya sea que seas una mujer que enseña los valores bíblicos en tu casa a tus hijos, o ya sea que sirves en tu iglesia,
o ya sea que el Señor te use en tu comunidad e inclusive quizás Dios te lleve al mundo entero, mujer, que todo lo que hagas, hazlo, ya sea de palabra o de hecho, como dice Pablo, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así es que, mujer, te felicito y te doy gracias. Gracias por ser parte de nuestra iglesia y te honramos también porque Dios también te usa para su gloria. Pero también valoremos la diversidad en la congregación. Número 2, valoremos la diversidad en la congregación. La mayoría de nombres que miramos aquí en este capítulo 16, mis amados, son nombres de gentiles, o sea, de personas que no eran judías. Algunos de estos nombres inclusive eran personas esclavas, nombres de esclavos. Algunos de esos esclavos de repente quizás ya eran libres. Algunos en la lista quizá eran parte del César, en otras palabras, servían en esa casa o servían en el palacio. Por ejemplo, en el versículo 10 habla de Aristóbulo. Ese Aristóbulo era el nieto de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? Si usted conoce la historia, es aquel hombre malo que quiso matar, o mandó a matar más bien, a los bebés de 2 años para abajo cuando nació el Señor Jesús. Pues este Aristóbulo era el nieto de él y era amigo del César. Él no era creyente, por supuesto, pero dentro de su casa, cuando decimos de su casa, imagínese usted como un palacio, un compound. ¿Cómo se dice compound en español? Como una comuna, y ahí él tenía sirvientes. Aunque él no era cristiano, los que servían en su casa, ellos eran cristianos, y por eso Pablo dice: salúdame a los de la casa de, o sea, los que vivían ahí, o los que trabajaban ahí, los que servían ahí. Y por eso menciona a estos personajes, aunque ellos no eran cristianos, los de la casa sí eran. Por ejemplo, Pablo menciona a Herodión. Herodión era probablemente un esclavo judío, mis amados, que estaba al servicio del emperador. Narciso, que también se menciona, la casa de Narciso, también era otra persona que era malo, un personaje, el malvado, que era amigo también del emperador, pero que también en su casa había muchas personas que eran cristianas y parte de la iglesia de Roma. Por eso Pablo dice: salúdame a los de la casa de Narciso. Él habla de Priscila y Aquila, que dice que eran sus compañeros. Ellos fabricaban tiendas. En algún momento miramos a Pablo también en su momento trabajando en esto de fabricar tiendas. Eran compañeros judíos de Pablo. Y al igual que en algunas partes, si usted notó, él los llama mis parientes. Él dice como 3 veces mis parientes. Cuando él dice mis parientes, no es que eran realmente parientes de sangre, sino cuando él dice mis parientes, Pablo está diciendo como cuando usted y yo decimos mis paisanos, ¿sí? Éramos del mismo lugar, somos del mismo lugar, entonces decimos: mi paisano. Pues cuando Pablo dice aquí mis parientes, se refiere a eso y no necesariamente a que eran realmente familiares de Pablo. Y otro nombre que probablemente le llamó la atención o nos llama la atención aquí es el nombre de Rufo. Él menciona a Rufo. Este Rufo era un judío que estaba ahí en Roma. Cuando estudiamos la vida de Rufo, los expertos creen que es posible que sea el hijo de Simón de Cirene. ¿Usted sabe quién es Simón de Cirene? Simón de Cirene es aquel hombre que cuando Cristo iba cargando la cruz, le pidieron, o le forzaron más bien, a ese hombre cargar la cruz de Jesús. Se cree que a través de ese evento, este hombre que era judío pero que vivía fuera de Israel, se cree que era un hombre que vivía en la zona, lo que ahora es Libia. Esa era la zona de Cirene, lo que ahora es Libia, al norte de África. Se cree que este hombre había ido por la Pascua a Jerusalén, Simón.
Entonces, estando ahí fue cuando tiene el encuentro con Jesús y que carga la cruz de Jesús. Ese evento hizo que este hombre se convirtiera y pusiera su fe en Jesús. Cuando él regresa a Cirene, a su casa, es posible que él y toda su casa se convirtieron. Y entre ellos, su hijo, Rufo. Lo interesante de Rufo, que ahora es un miembro prominente de la iglesia en Roma. Y Pablo dice algo muy especial de él. Dice que es un hombre escogido en el Señor. Cuando vemos esta frase de escogido, elegido, es lo que nosotros hemos aprendido como cristianos. Todos los que somos creyentes hemos sido escogidos, elegidos por el Señor con un propósito especial en la soberanía del Señor. Y creo yo que en la soberanía del Señor, Dios permitió que su padre, Simón, tuviera este encuentro con Jesús, para que ahora su hijo, Rufo, pudiera también creer en el Señor y ser un líder prominente en la iglesia de Roma. Padres, hay algo que aprender aquí. Nuestra vida y nuestro testimonio, el encuentro que nosotros hayamos tenido con Dios, debemos compartirlo con nuestros hijos. El evangelio comienza en nuestra propia casa, mis amados. Y usted dice, pastor, yo le compartí a mi hijo y pues él ahora no está en la iglesia. Hermanos, yo soy igual que usted. Nosotros tenemos 3 hijos. Mi hijo mayor está acá, está sirviendo aquí en las luces. Mi segunda hija es parte inclusive de otra iglesia, inclusive es parte del personal de otra iglesia, gracias a Dios. Pero mi tercera hija no va a la iglesia. Estamos orando por ella. A los 3 los amamos, a los 3 les servimos y a los 3 les ministramos y les compartimos el evangelio de igual manera. Por alguna razón, el propósito de Dios y el plan de Dios es diferente para ella. Ella ahorita no va a la iglesia. Inclusive, ella dice que no quiere nada con la iglesia. Nuestra oración como padres es que Dios en su momento use en algún momento, en las circunstancias, en el tiempo de Dios y en la circunstancia perfecta de Dios, creemos y confiamos que nuestra hija va a venir también a los pies del Señor. Así es que padres, no se den por vencidos y digan, bueno, ya mi hijo se perdió. No, ¿cómo que se perdió? Si usted ha puesto la semilla del evangelio, ahora ore para que el Espíritu Santo use esa semilla que usted sembró en los corazones de sus hijos, para que Dios los alcance y tenga misericordia de ellos y los alcance para su reino y para su gloria. Así es que, padres, su testimonio impacta también la vida de tus hijos. Los nombres en la lista de Pablo me sugieren que la iglesia, mis amados, está compuesta por personas de todos los segmentos de la sociedad. Cuando miramos estos nombres y estos personajes de la iglesia de Roma, miramos que la iglesia de Roma estaba conformada con gente común y corriente, pero diversa al mismo tiempo, de una manera étnica y socioeconómica, mis hermanos. Algunos eran judíos, gentiles, algunos eran esclavos, algunos eran libres, algunos trabajaban manualmente, otros eran ricos, clase baja, clase media, clase alta, algunos eran hombres, algunos eran mujeres, casados, solteros, familias e individuos. No miramos ninguna segregación dentro de la iglesia del primer siglo, como lo vemos muchas veces hoy en día, mis amados. Es triste, porque algunas personas prefieren ir a la iglesia y adorar al Señor sin cruzar barreras raciales o sin cruzar barreras lingüísticas o de clase, ya sea económica o educativas. La principal barrera de hoy en día, mis amados, en las iglesias no es la parte teológica. Las iglesias no están divididas porque pensamos diferente teológicamente. Lamentablemente las iglesias hoy en día están divididas porque pensamos sociológicamente diferente. Qué triste mirar al cuerpo de Cristo de esa manera. Ojalá que aquí en Crossroads aprendamos a mirar más allá de esas cosas, mis amados. Necesitamos como iglesia eliminar, mis amados, las barreras, modelos, paradigmas mentales y tradiciones que nos distancian los unos a los otros como hermanos. Y en vez de
mirar a nuestros hermanos como, oh, tú no eres del mismo país que yo, o tú no eres, no trabajas en la misma industria que yo, o tú no eres así, o tú no eres allá, o tú no tienes educación, o en vez de mirar esas cosas, mis amados, ojalá que podamos sobrepasar y simplemente amar y mirar y aceptar a nuestro hermano a través de la gracia y el amor que también fue derramada en ti y en mí. La misma sangre por la cual Cristo derramó por ti es la misma sangre que Cristo derramó por tu hermano. Entonces deberíamos como iglesia, mis amados, en vez de mirar diferente al hermano, celebremos nuestra diversidad, celebremos nuestras diferencias. Yo le decía a Nielka mientras estábamos cantando la segunda canción, ¿cómo va? No me acuerdo. Tantara, tatara. Yo le decía a Nielka, nosotros los bautistas estamos así como... Pero quizás mis hermanos por ahí que han crecido en iglesias más pentecostales, más carismáticas, estaban, ¿cierto? Mis hermanos, yo no les voy a decir nada, a menos que se haga un desorden, solo lo tengo que parar, porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Pero si usted se quiere gozar en el Señor, hermano, gócese. Ahora, no me critique a mí porque yo no hago eso, ¿no? Yo voy a estar así tranquilo. Pero yo tampoco lo voy a juzgar si usted quiere, ¿verdad? Tampoco no me empiece a dar la vueltecita, porque tampoco ya nos estamos pasando, ¿no? Pero mis hermanos, usted me entiende. Debemos de celebrar nuestras diferencias y no mirar estas cosas como una amenaza. Al contrario, que las personas cuando vengan a esta iglesia puedan sentirse bienvenidos, amados, que puedan mirar una hermandad. Y esto me lleva al último punto, que necesitamos como iglesia valorar la unidad en Cristo, mis amados. Necesitamos valorar aquí en la iglesia la unidad. ¿No es que la iglesia de Roma era perfecta, mis amados? ¿No es que la iglesia de Roma, los hermanos de Roma, no tenían tensiones entre ellos? No, mis amados, de igual manera, Crossroads no es perfecta. Hay tensiones, mis amados. De repente vamos a mirar ahí alguna tensión, ¿verdad? Pero Pablo deseaba, mis amados, desesperadamente que estos diversos grupos resolvieran sus diferencias y crecieran, maduraran espiritualmente, crecieran en amor para ser uno en Cristo. ¿Qué les unió a estas personas, mis amados? ¿Qué les unió? Que el Espíritu Santo inspiró a Pablo en terminar la carta de Romanos poniendo una lista de nombres como esta. Y una de las cosas que usted va a ver en este capítulo es que cada vez que Pablo habla acerca de estos personajes, es de que él dice, saluden a mi hermano que ha trabajado mucho en Cristo. Saluden al hermano que ha servido en Cristo Jesús. Y saluden al hermano en Cristo. Esa frase en Cristo es lo que hace la diferencia aquí. Porque como hemos visto en Romanos, mis amados, lo único que nos une a nosotros es estar en Cristo. Es realmente lo que nos une como hermanos, mediante la fe que se designa, o más bien esa fe cuando venimos a ser en Cristo, nos ha dado un lugar, nos ha designado un lugar importante para nosotros, donde dice que antes éramos enemigos de Dios, ahora en Cristo hemos venido a ser familia de Dios, hijos de Dios. No hay nada que nos dé ese lugar, mis amados. No hay nada, no importa dónde puedas trabajar, en la industria que tú trabajes o la empresa que tú trabajes. Puedes venir de cualquier familia, haber nacido en cualquier país, haber ido, mis amados, a cualquier universidad, y nada de eso te va a dar ese lugar, mis amados. Ninguna empresa, ningún negocio te va a dar ese lugar correcto con Dios, mis amados. No hay nada de lo que tú puedas hacer. No es por quien tú seas, de la familia que tú vengas, nada de eso. Solamente la obra redentora de Cristo Jesús
quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, es el único que nos puede dar la entrada para tener una nueva relación con Dios. Jesús mismo dijo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida, y nadie puede venir al Padre, no importa lo que hagas, no importa de dónde vengas, nadie puede venir a tener una relación con el Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así es que solamente es a través de Cristo Jesús, mis amados. Por eso lo que nos une a nosotros, o lo que nos debe de unir, no es si somos del mismo país, o esto o el otro. No, mis amados, ponga eso a un lado. Y lo único que nos une a nosotros es que somos hermanos en Cristo, servimos juntos en Cristo, nos amamos en esta iglesia en Cristo, adoramos juntos en Cristo, nos servimos el uno al otro en Cristo. Vamos a ir a servir a nuestros niños, espero que sí, en Cristo. Todo en Cristo, mis amados. Dos cosas sobresalen de estas iglesias. Una de ellas es que estas iglesias del primer siglo tenían convicción. Estas iglesias tenían convicción, sabía lo que habían creído, mis amados. Su fe en el Señor, en la persona de Jesús. Eso es importante, mis amados. Si nosotros no tenemos convicción de lo que hemos creído, mis amados, andaremos así como, bueno, sí, bueno, acá. No, mis amados, la razón por qué estos personajes están plasmados en este libro, la razón por qué estas iglesias sobrevivieron, fue porque ellos estaban convencidos acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Esto hacía que ellos estuvieran unidos en convicción. El evangelio de Cristo, el evangelio que los había cambiado, transformado, fue el evangelio que dio, de donde nació la primera iglesia, mis amados. No se herían los unos a los otros, estaban ahí para servirse los unos a los otros, para hablar y exaltar el nombre de Jesús y predicar este evangelio que había transformado sus vidas. ¿Qué es el evangelio? ¿O cómo se comparte el evangelio? R.C. Sproul lo dice de esta manera: el compartir el evangelio es un mendigo dando pan a otro mendigo. Porque eso éramos tú y yo, y el evangelio nos transformó. Y lo que debemos hacer es de que lo que de gracia hemos recibido, debemos darlo también de gracia. La iglesia del primer siglo, mis hermanos, no tenía grandes campañas, grandes edificios, aire acondicionados, sillas acolchonadas. No tenían presupuestos grandes, no tenían redes sociales, etcétera. Nada de eso. Solamente los movía una cosa y una cosa, y era la convicción que tenían en el Cristo en el que ellos habían creído, que estaban dispuestos y estuvieron dispuestos inclusive a dar su vida por el evangelio. Wow. Lo segundo que ellos tenían era el compromiso. Estaban comprometidos. Esa convicción en Cristo de que Jesús había muerto por sus pecados y había resucitado al tercer día, y que les había dado la victoria y una esperanza, los movía para estar comprometidos de amarse los unos a los otros, comprometidos a servirse los unos a los otros, comprometidos de cuidarse los unos a los otros, comprometidos de cuidar de los enfermos, de los que estaban en la cárcel, de los que estaban sufriendo. Estaban pendientes de las necesidades de los demás. Inclusive dice que daban sus bienes para un fin común. Esta es la razón por qué muchos de sus nombres han quedado plasmados en las escrituras. Si hubiera una lista, mis amados, de personas que fielmente han seguido y dedicado sus vidas al Señor, de personas que buscan vivir en santidad y que buscan glorificar a Dios en toda su manera de vivir, sin importar lo que pase, ¿estaría tu nombre en esa lista? ¿O tu nombre quedaría en una lista diferente? Es interesante notar que hoy en día conocemos predicadores famosos. Ustedes saben quién es Matthew Perry.
Digan la verdad. Gracias, hermana, por ser honesta. Sí, yo sé que ustedes conocen a Matthew Perry. Se llenó las redes sociales de Matthew Perry. Pero ¿saben qué? Les aseguro que muchos de los que estábamos aquí no sabían de Trifosa, ¿cierto? Pero sin embargo al Espíritu Santo le plació inspirar a Pablo para que su nombre quedara plasmado en las Escrituras. Wow. Estoy seguro que muchos de estos personajes aquí plasmados, mis amados, ni supieron que sus nombres iban a terminar ahí en el libro de Romanos. Lo único que ellos deseaban era vivir para Cristo. No vivían para sí mismos. Lo único que deseaban era servir al Señor, a la iglesia del Señor. Su compromiso era tan grande que lo único que les importaba era que avanzara el reino de Dios, sin importar nada para ellos. Ellos estaban dispuestos inclusive a morir. Fue tanto su compromiso, su convicción de dar inclusive su vida por esto, para que el reino de Dios avanzara, para que el día de hoy tú y yo estemos escuchando acerca de este evangelio. Dedicaron sus vidas, dieron sus vidas para que muchos escucharan y supieran acerca de ese evangelio, incluyéndote a ti y a mí, mis amados. Estamos nosotros viviendo vidas de tal modo que muchos después de nosotros escuchen el evangelio de Cristo. Estamos nosotros viviendo vidas de tal modo, mis amados, que otras personas sean transformadas por el evangelio. ¿O qué nos importa más? Que nuestros nombres sean conocidos aquí en la tierra, que la gente sepa de nuestros logros, que la gente sepa de lo que hacemos, lo que tenemos, la empresa que yo tengo, esto yo hago, yo aquí, yo allá. ¿O nos interesa que aunque no seamos conocidos aquí, Dios que nos conoce tenga nuestro nombre en la lista que Él está preparando? Esa unidad de la iglesia, mis amados, es la unidad que nosotros necesitamos buscar. Espero que al salir de aquí nos llevemos tres cosas. Uno, dar gracias a Dios por el rol de nuestras hermanas dentro de la iglesia y orar por ellas también. Dos, que estemos buscando y celebrando la diversidad entre nosotros y poniendo a un lado aquellas cosas que nos hacen diferentes, y más bien, ¿cómo se dice? Embrace, abrazarnos el uno y dar gracias a Dios por cada uno de nosotros. Y tercero, buscar la unidad de la que habla Pablo. Era tanta la unidad que había una costumbre en esta cultura, y Pablo termina con eso. Dice que él termina diciendo que se saluden los unos a los otros con beso santo. A ver, hombres, yo me acuerdo la primera vez. Yo soy mexicano, macho. No se crean, no soy macho. Usted me entiende lo que quiero decir. Y me acuerdo la primera vez que conocí por primera vez un argentino, hermano. Gracias a Dios por los argentinos. Y me acuerdo la primera vez que yo conocí a un argentino, me lo presentaron y él dice: oh, mi hermano, y me da un beso aquí, me da un beso acá. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? No era parte de mi cultura, por supuesto, es parte de la cultura de ellos. Y ya después, inclusive lo acabo de ver la semana pasada, y le digo: hermano, un beso. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Pero la realidad aquí, mis amados, es que esta era una costumbre común dentro de la cultura judía. Por supuesto, eran hombres con hombres y mujeres con mujeres, mis amados. El beso era un beso
de bendición, ya sea en la frente o en la mejilla. Esta es una aplicación cultural, mis amados, para el lugar, tiempo y circunstancia específica cuando Pablo escribió esto. Y esto no necesariamente es un mandato del Señor para nosotros. Es que por favor, una cosa les voy a pedir: tengamos cuidado en cómo saludamos a los hermanos y hermanas. Tengamos cuidado de no ser demasiado físicos al saludar a los miembros del sexo opuesto, mis hermanos. Respetémonos los unos a los otros. Pero esto sí, también les pido que al reunirnos, en verdad, calurosamente, si vamos, ya sea que le demos una mano, o ya sea que demos un abrazo de lado, o ya sea como usted vaya a saludar, lo haga con mucha sinceridad, con mucho amor, porque en verdad debemos amarnos y cuidarnos el uno a los otros. Mis amados, es sorprendente que Pablo pudiera recordar y poner estos nombres aquí en este libro. Claramente para él eran importantes estas personas. Claramente para él era importante el rol de las hermanas dentro de la iglesia. Claramente para él era importante la diversidad dentro de la iglesia. Y claramente para él era importante la unidad de la iglesia.